un gustito en común. Ana se presentó una vez en la asociación, dejó su currículum, yo lo leí y al cabo de 3 segundos lo estaba llamando. Es así. Realmente Ana... Un feriado. O sea, yo la llamé un feriado en horario totalmente fuera de lugar, como siempre. No sé, te había llamado a la siesta, supongo. Porque me interesó mucho el currículum y ahí, bueno, conversamos y prácticamente le decimos, vení a trabajar, por favor, entrada a trabajar con nosotros. Algo así fue. Tiene muy buena formación. Ha hecho formación en neuropsicología, en terapia cognitiva. Y bueno, tengo mi amorcito, tiene la escuela en la UNEC, que va a ser. Sí. Así que, bueno, Ana, y es muy buena profesional, realmente confío mucho en ella. Así que, bueno, Ana, gracias por estar acá. Gracias Dante. Gracias por la espera. Sé que son muchas horas, pero agradezco su presencia. La propuesta que traigo para hoy va a estar puntualizada en una experiencia personal. Yo he trabajado mucho tiempo como acompañante terapéutico dentro del ámbito de las esquizofrenias y la bipolaridad en adultos. Es una experiencia que se contextualiza en Córdoba en una fundación que se dedica exclusivamente al abordaje de las esquizofrenias y bipolaridad. Y está basado en una intervención, sí, Fundación Recuperar, y el centro de día se llama Casa Club. Casa Club. Bueno, es una experiencia más bien personal y vas a ver una pequeña exposición de lo que es el entrenamiento en habilidades sociales y una antesala cortita sobre por qué la importancia de la rehabilitación enfocada en lo que es el deterioro psicosocial de las enfermedades mentales graves como la esquizofrenia. Bueno, en primer lugar, supongo que acá hay mucha gente, de hecho el dispositivo del acompañamiento terapéutico fue pionero de abordajes en lo que son las psicosis, supongo que hay mucha gente que tiene conocimiento en esta clase de pacientes, pero hay algo que es muy importante y que durante mucho tiempo fue dejado de lado, a partir de la evolución en la investigación y sobre los esfuerzos para ofrecer tratamientos eficientes, es que se empieza a mirar un poco sobre qué implica la esquizofrenia más allá de lo que son las crisis psicóticas donde el paciente se encuentra alucinando y delirando. En ese sentido hay muchísima investigación. Uno de los antecedentes más importantes son los de Orellana y Straczynski, quienes sostienen que quizás la característica más importante de la esquizofrenia es el deterioro psicosocial que genera, ya que la mayoría de la gente que lo padece no puede retomar su trabajo luego de una crisis o retomar sus estudios e incluso sostener lazos sociales o interacciones sociales a largo plazo. En este sentido, como acompañantes, y se lo digo porque me ha servido mucho en mi experiencia, es fundamental el conocimiento de la clínica de las esquizofrenias. Aún existe como una visión un poco acotada de que la esquizofrenia está muy ligada a las crisis y el deterioro del paciente en realidad está mucho más ligado a lo que es el deterioro social que implica la patología. En este sentido, hay aportes de varios investigadores. Uno de los que se continúa utilizando a pesar que es de la década de los 90, es la percepción de Lieberman, de que si no diseñamos tratamientos específicos que aborden lo que es el deterioro psicosocial, lo que estamos dejando en este caso es una fuente de estrés para el paciente. Más adelante le voy a mostrar lo que es la clínica de las esquizofrenias y vamos a ir como dividiendo en qué nivel recaen las intervenciones que se suelen dar en nivel general en la asistencia de esquizofrenias. Como les decía, no intervenir en esta parte del deterioro que implica la enfermedad implica generar en el paciente exposición a situaciones de estrés, lo cual lleva a mayor nivel de estrés familiar, potencia las recaídas, es decir, la vuelta a la internación, y a la vez exacerba la sintomatología. En este sentido, por ahí todo lo que podemos avanzar o que se suele avanzar en un proceso de internación, cuando el paciente es estabilizado, se pierde si no se piensa en intervenciones puntuales abocadas al deterioro psicosocial. Bueno, algo importante para rescatar es que si no le aportamos a este tipo de rehabilitación, no solo vamos a potenciar un factor que es muy importante, que es la exclusión social, y creo que es uno de los factores más discapacitantes dentro de las enfermedades mentales en general. Acá, como les decía, se resume un poco lo que es la clínica de las esquizofrenias. La visión clásica, que ya está quedando de
de lado ya hace bastante tiempo y es muy importante que como acompañantes la tengan en cuenta, es tener un conocimiento claro de lo que es el síndrome de las esquizofrenias. En este sentido hay que tener conocimiento en cuanto a sintomatología que pueden presentar los pacientes. Los pacientes no solo son pacientes que tienen síntomas positivos, es decir, pacientes que deliran y alucinan, sino sobre todo, y existe mucha investigación al respecto, los síntomas más ligados al deterioro que sufren estos pacientes son los síntomas negativos y los síntomas cognitivos sociales. Lo que son los síntomas negativos entran lo que es la apatía, la abulia, la falta de iniciativa, la negativa para iniciar actividades, la falta de motivación, la inexpresión facial, la dificultad para leer las emociones. Síntomas afectivos, que están más ligados a lo que es la comorbilidad, son pacientes que tienen, por lo general, comorbilidad asociada. Puede ser adicciones, trastornos de ansiedad, episodios depresivos, que es muy importante tenerlos en cuenta porque van a ser variables que van a influir en lo que es el entrenamiento en habilidades sociales. Como les decía, los síntomas cognitivos sociales, esto es una de las variables que tiene mayor investigación a partir de la década de los 90, y es como muy reciente trasladarlo a la clínica concreta y pensar intervenciones concretas, pero está ligado a todos los procesos cognitivos que intermedian la interacción social. Implican todos los procesos que están relacionados con la capacidad de poder percibir señales sociales, poder interpretarlas y en función de esa interpretación generar una respuesta adecuada a la situación que está presentando el paciente. ¿Se entiende cuál es el proceso? Está ligado a lo que es la capacidad de poder diferenciar si el rostro de mi compañero expresa alegría o tristeza o enojo y poder interpretar por qué está enojado o por qué está contento y en consecuencia que mi respuesta sea acorde a ese contexto. ¿Se entiende? En realidad es como una de las características importantes que tienen que conocer porque son ustedes que trabajan en la cotidianidad del paciente, son las que terminan como de explicar las extravagancias o las rarezas de conductas que tienen estos pacientes y es a donde ustedes tienen que mediar y ayudar para que el paciente pueda ampliar y modificar lo que va a ser su patrón conductual. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. Bueno, los síntomas de desorganización, que entrarían todo lo que son las extravagancias, las conductas desorganizadas. Una de las exposiciones hablaba de que hay pacientes, esta población, las esquizofrenias, por lo general son los pacientes más institucionalizados en las instituciones antiguas monovalentes, y en este sentido hay un montón de conductas de desorganización que se adquieren en el proceso de institucionalización. Y ahí hay un interjuego de lo que implica la enfermedad y lo que conlleva la falta de intervención puntual para volver de manera rápida el paciente a la sociedad. ¿Sí? Después están los síntomas cognitivos básicos que van a estar muy ligados con los cognitivos sociales y esto involucra lo que son las funciones cognitivas básicas como la capacidad de atención, de poder seguir una conversación de manera ordenada, la capacidad de la memoria para poder traer experiencias pasadas y ver en qué medida me sirven para resolver la situación actual, funciones ejecutivas como la capacidad de tomar decisiones en la medida que acontecen los hechos, poder inhibir conductas si estas no son adecuadas al contexto. Bueno, y los primeros, los positivos. Les enumero rápidamente la clínica de las esquizofrenias porque la intervención a donde voy a desarrollar el rol de la T está muy ligada a el interjuego de los negativos, los sociales y los cognitivos básicos. La intervención en estos tres ayudó, en el caso que les traigo, a disminuir los síntomas afectivos. Y ahora les voy a explicar por qué. Otra cosa que es importante tener en cuenta, uno cuando piensa en un paciente que padece algún tipo de esquizofrenia, necesariamente tiene que pensar en un tratamiento farmacológico y psiquiátrico. Eso básico. Es la única manera de sacarlo al paciente de las crisis. Un paciente en crisis no puede llevar adelante un entrenamiento en habilidades sociales. De hecho, el paciente del caso que les traigo, la intervención en el entrenamiento se pensó luego de 2 años de tratamiento.
O sea, no fue una de las primeras pautas terapéuticas a dar, sino que se pasó por todo un proceso de estabilizar al paciente, porque era un paciente que venía de años de evolución de enfermedad, cambiando de tratamiento y línea teórica constantemente. Una vez que se logró adherencia al tratamiento, adherencia a la medicación, se psicoeducó a la familia, recién se pudo pensar en implementar una intervención de entrenamiento en habilidades sociales. Acá le presento un poco el caso para que vamos mechando un poco de teoría con lo que fuimos trabajando. Bueno, le cambiamos el nombre, algunos datos están modificados. Lo vamos a llamar Javier. Es un paciente que tiene diagnóstico de esquizofrenia paranoide desde los 17 años. En este sentido es un dato importante porque, como sabrán, cuanto más temprano sea este tipo de diagnóstico, peor es el pronóstico, porque es mayor el deterioro al que se expone el paciente en la evolución de la enfermedad. Es un paciente que es el menor de 4 hermanos, convive con sus padres, con su hermano segundo y su hermana. El mayor ya no convive con ellos. Acá enumero la sintomatología que presentaba el cuadro según la clasificación anterior. Lo que más se destaca en este caso es un paciente que tenía delirios de grandeza e hipocondríacos y alucinaciones auditivas y senestésicas. Estas variables son importantes tenerlas en cuenta porque aparecen mucho durante la intervención en el entrenamiento. Ya les voy a explicar en qué sentido. La sintomatología negativa, apatía y abulia, los cognitivos básicos, los que les enumeré hace un momento. En los afectivos tenía un marcado cuadro de lo que sería ansiedad social, que lo van a entender un poco a partir de la sintomatología cognitiva social. Era un paciente que se caracterizaba por su aislamiento del grupo, por el retraimiento social en todos los contextos distintos a su familia. En su familia era muy extrovertido, de hecho era dentro del grupo familiar el que más chiste hacía, pero en el momento de interactuar con gente desconocida resaltaba en el grupo por su aislamiento. Evitaba constantemente interacciones sociales con desconocidos, tenía una escasa iniciativa para generar alguna interacción y déficit marcados en lo que era la percepción de claves sociales y en el procesamiento de señales y estímulos sociales. Esto hacía que cuando se atrevía a hablar con algún extraño, recurra para generar una conversación a contenidos un poco extraños para el interlocutor. Por ejemplo, antes del entrenamiento, cuando empezaba a tener cierta confianza con alguien que no era habitual en su círculo, por ejemplo algún compañero del centro de día, su carta de presentación recurría a esto, a sus delirios de grandeza e hipocondríacos. Su carta de presentación era: hola, yo soy hijo de un jefe de la mafia, tengo mucha plata, ¿querés ser mi amigo? En ese sentido, si era un compañero del centro de día, había más posibilidades que se riera y que continuara la comunicación, pero si era alguien desconocido que no entendía su diagnóstico o no lo conocía, obviamente el interlocutor desaparecía. ¿Se entiende cuál era la dificultad? En este sentido, para poder pensar en un tratamiento que responda a toda la complejidad sintomatológica, el tratamiento que se ofrecía en la institución donde se lleva a cabo el acompañante tenía como guía otorgar al paciente el mayor nivel de funcionalidad posible, entendiendo el nivel funcional en los pacientes como la capacidad que tenga el paciente para poder adaptarse a todas las necesidades en distintos contextos, personales, laborales, sociales, que tenga una persona de su misma edad, pero sin padecer la enfermedad. Es decir, el objetivo era otorgarle herramientas para que pueda llevar adelante una vida lo más parecida a una persona sin diagnóstico, ¿sí? Y en eso van a ver que el tratamiento era multifacético. Se trabaja en equipos interdisciplinarios y a la vez el tratamiento en distintas fases. En la recepción del paciente, la primera intervención fue esta: farmacológica y psiquiátrica. Un paciente que ingresa a la fundación en crisis, una familia estresada, porque el paciente estaba en crisis hacía muchos meses. Entonces la primera intervención, internación, abordaje farmacológico, y en la primera intervención, adherencia con el psiquiatra. Una vez logrado eso, que llevó meses,
estabilización, proceso de externación. En paralelo se hizo psicoeducación familiar. Necesitábamos una familia adherida al equipo de tratamiento para poder hacer efectivo el resto de intervenciones. El segundo paso fue incorporar al paciente en psicoterapia individual y en centro de día. Los enumero como pasos, pero el tramo fue largo, alrededor de 7 meses para lograr adherencia con el terapeuta y asistencia un poco fluctuante en el centro de día. Consideramos que la asistencia del centro de día fue eficiente 1 año y medio después, cuando él no faltaba. Y su característica fundamental era que faltaba porque se aburría, porque no hablaba con ningún compañero, entonces no quería ir al centro. Cuando se logra adherencia al centro de día, se empieza a pensar en una rehabilitación cognitiva. En todo este tramo, el paciente contó con un primer acompañante terapéutico, que no era yo, donde la primera intervención duró aproximadamente 2 años, era otorgarle la capacidad de manejar de manera autónoma las actividades diarias comunes, como higiene personal, lavado de dientes, higiene de la ropa, todo lo que serían las actividades cotidianas. Tuvo 2 años de tratamiento con acompañante para incorporar ese tipo de rutinas. Una vez logrado eso, se puede pensar en la rehabilitación social, que es a donde yo ingreso como acompañante. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos a un poco a hablar de qué son las habilidades sociales y por qué la importancia de pensar como un espacio necesario a intervenir, y para que entiendan un poco la importancia que tiene el rol del acompañante también en lo que son las habilidades sociales. Bueno, las habilidades sociales se enumeran en general como todo aquel conjunto de conductas y procesos cognitivos a la vez necesarios para poder interactuar y relacionarse con los demás de una manera mutuamente satisfactoria. Esto es muy importante. Lo mutuamente satisfactorio está ligado directamente con lo que es la conducta asertiva. Uno es más o menos hábil socialmente en la medida en que pueda operar en el contexto con conductas asertivas. Y piensen en las conductas asertivas como todo el conjunto de respuestas verbales y no verbales. Dentro del caso que les presento hubo mucho trabajo con lo que es la comunicación no verbal. Por ejemplo, los pacientes con esta patología se caracterizan por tener mucha dificultad en lo que es el manejo de la proxemia. A los desconocidos se les pegan así para hablarles y a la gente que conoce mantienen distancia. Hubo todo un entrenamiento, y esto fue bien conductual, para ayudarlo a que con su brazo controlara la distancia necesaria para hablar con gente que no conoce. Porque cuando se pegaba cara a cara a un desconocido, hacía que el desconocido se asustara y se fuera. Por eso el foco importante en lo no verbal también. Parcialmente independientes y situacionalmente específicas que permiten a un individuo poder expresar en una interacción sus deseos, sus derechos, sus necesidades, sentimientos, preferencias, opiniones, sin una ansiedad excesiva y sin ser aversivo con el otro, y a la vez respetando todos los derechos, sentimientos, necesidades y peticiones de la otra persona. Esto trae como consecuencia que es muy importante incorporarlo en este tipo de pacientes, porque operar de manera asertiva trae como consecuencias reforzar la autoimagen y a la vez aumenta las probabilidades de conseguir refuerzos externos. Entiendan refuerzos externos, por ejemplo, que un interlocutor extraño permanezca el tiempo necesario para que él le haga una pregunta específica. Avanzamos porque estamos un poco apretados. Bueno, esto en general son las dimensiones en las que se trabajan las habilidades sociales. Los vamos a ir haciendo con ejemplos, así es más fácil. Los objetivos generales, que un poco los fui enumerando cuando les presenté el caso, lo fundamental es poder mejorar el funcionamiento social para que el paciente mantenga relaciones interpersonales satisfactorias. Uno que es muy importante es lograr ampliar y mantener las redes sociales del paciente. Un paciente que entra en crisis es sacado del contexto para ir a una institución
pasa tiempo internado y la vuelta a su mundo social, por lo general, no siempre es muy fácil de metabolizar. En ese sentido, se aboca el esfuerzo al entrenamiento de las habilidades para que pueda ampliar lo que es su red de contactos habituales. Bueno, mejorar la adaptación y ajuste e integración en medios naturales, en medio ambiente natural. Un poco lo que ya habíamos hablado de operar asertivamente va a contribuir también a que mejore su autoestima, mejore su autopercepción. Bueno, acá enumero básicamente lo que fueron las habilidades que se trabajaron en el caso. Esto fue como muy paulatino, fue un trabajo de 2 años y medio. El objetivo máximo, y le voy a presentar como los contextos de trabajo, era que el paciente se fuera de vacaciones solo, sin sus familiares, con sus compañeros del centro de día. Llevó 2 años y medio. En el transcurso se utilizaron todos estos contextos para ir poniendo en práctica todas las habilidades que el paciente entrenaba con el terapeuta y también conmigo en las distintas sesiones, y lo llevamos a cabo en los distintos contextos. El paciente ha firmado un montón de contratos donde se fijaba qué contextos semanales se podían ir implementando para poner en práctica las habilidades que aprendía. Sí o sí tenía paseos semanales con el AT, tenía que asistir a fútbol en el parque con sus compañeros de centro de día, hacía grupo, salía los sábados a la noche a cenar, y una vez al mes, luego de 1 año de tratamiento, se logró incorporar ir al cine y salir a un pub y boliche a bailar con los compañeros. Después, bueno, estaban los festejos especiales como Día del Amigo, Día de la Primavera. Cuando avanzó el tratamiento, también se logró que la figura del AT no sea una variable permanente, sino que fue dejando espacio para que el paciente, a medida que incorporaba las habilidades, las desplegara por sí solo. Silencio, por favor, podemos escuchar. Acá enumero básicamente lo que fueron los recursos de trabajo, y esto es bien conductual. Son las técnicas que se utilizaron en sesión con el paciente y que como AT tuve que aprender para poderlas implementar en los distintos contextos donde el paciente interaccionaba. No sé si las conocerán a todas, pero más o menos las enumero. Ensayo conductual, una de las técnicas principales, porque con el terapeuta actuábamos la posible situación, el paciente luego reproducía la manera de interaccionar y se recurría a lo que era el feedback positivo. Yo, en el contexto de exposición, ya sea un pub o el cine, tenía que estar claramente entrenada en lo que era el feedback positivo de darle al paciente cuando emitía una conducta que se acercaba a la conducta que nosotros queríamos que él incorporara. Sería lo que está dentro de las conductas de moldeamiento. Entonces, cuando él hacía una conducta semejante o la esperada, recibía un elogio, y eso fue muy útil hacerlo en el grupo, con sus compañeros del centro de día, porque los compañeros del centro de día, cuando yo dejé de ir a los encuentros y él ya solo se presentaba en esos contextos, los compañeros eran los que les propiciaban el feedback positivo necesario para que él pudiera leer cuando estaba cerca o no de una conducta asertiva. Otra de las técnicas, bueno, se lo entrené en técnicas de relajación que fueron muy útiles cuando su activación ansiosa era muy elevada. Recuerden que dentro de los síntomas afectivos había un cuadro de ansiedad social. Otra de las conductas que fue muy importante fue otra de las técnicas fue muy importante, la de reforzamiento. Como les decía, el paciente cuando tenía que iniciar una interacción con un desconocido, por ahí recurría a sus ideas delirantes como carta de presentación. En ese sentido, se trabajó mucho con el reforzamiento de señales. Cuando el paciente sufría algún descarrilamiento, se llama cuando está hilando una idea y para completarla recurre a alguna idea fuera de contexto, la seña que teníamos condicionada era, cuando él veía que yo hacía esto, se callaba y volvía al hilo de la conversación. Tuve 1 año y medio haciendo cada vez que era una situación donde él se descarrilaba. Pero con el tiempo lo pude ir interiorizando y el terapeuta trabajó también con lo que son las autoverbalizaciones para que él pudiera automonitorear su conducta e inhibir ese tipo de respuestas que hacía que los interlocutores se alejaran de él. ¿Se entiende?
Bueno, las estrategias de trabajo, que son estrategias en general para todo entrenamiento en habilidades sociales. Básico, repetir de forma masiva todas las conductas entrenadas, se las repetía. En el consultorio se las repetía, en la casa, en los distintos contextos de interacción que él tenía. Realizar ensayos de situaciones múltiples, interactuar con distintos interlocutores. Cuando nos acercamos de la fecha del viaje, de las vacaciones, hacíamos salidas al centro de Córdoba y actuábamos como si fuésemos turistas y tenía que ir a la Secretaría de Información Turística a solicitar un mapa, preguntar dónde quedaba tal punto, como para aproximarlo un poco a su viaje y poner un poco a prueba todo lo que había entrenado durante todo ese tiempo. Entrenar en diferentes contextos e implicar al paciente en el entrenamiento de otras personas. A partir de esta primera intervención, que nos fue muy bien, como les digo, después de 2 años de trabajo, se pensó en hacerlo como una intervención constante con los pacientes que tienen este perfil de mucho retraimiento social. Y este paciente entrenado funcionaba como modelo para los pacientes nuevos. Y en ese sentido fue muy positivo para él, porque él asumió de cierta manera un rol protagónico dentro del entrenamiento. Bueno, como modo de conclusión, y se los dije un poco al principio, es importante rescatar la utilidad del acompañante terapéutico, y insistiendo con lo que se habló en otros momentos, sobre lo específico de las intervenciones para garantizar dar herramientas a los pacientes que les sean útiles y eficientes. En ese sentido, creo que el entrenamiento en habilidades sociales es un buen recurso para batallar uno de los factores más discapacitantes, que termina siendo la exclusión social de las personas que padecen enfermedades mentales graves. Así que bueno, nada más.